¿Domingo a qué hora? A las 12:30. ¿12:30? ¿11:30 Portugal? Sí. O sea, 11:30 española, 10:30 Portugal. Eso es muy temprano, ¿no? De nosotros, eres uno De nosotros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestro querido programa Hamsterdamia. Como siempre tenemos a Cactus. Hola, Tenea, ¿qué tal? Y también nos acompaña el señor Orzuelo. Buenos días a todo el mundo. Bueno, hoy O tenemos... buenas tardes. Incluso Buenas noches. tardes. Bueno, tenemos la tontería un poquito subida en nuestro primer programa. Tercer Sí. programa. Bueno, Sí. demasiada información. No hemos bebido, ¿vale? No estamos borrachos. Pues sí, bueno, al menos yo. A ver, ¿tú crees que podemos empezar así un podcast? Es que no tiene ningún sentido. O sea, doy información porque a lo mejor la gente es lo primero que se piensa. Yo quiero dejar claro de que no A ver. estamos borrachos. Bueno, no voy a decir que al menos yo, A no sé vosotros. Atenea, nuestros oyentes no te conocen. Todavía no te conocen. Lo irán haciendo. Entonces nadie va a pensar que estás borracha. Que bueno, hoy en nuestro primer programa vamos a hablar acerca del siglo VI y el siglo VI antes de Cristo. Y O sea, siglo VI antes de Cristo y siglo VI después de Cristo. Es que aquí hay personas que no han hecho los deberes, entonces hay que explicarles el tema, lo cual viene muy bien para nuestra audiencia también. yo creo que la audiencia se pregunta qué clase de Eh. mentes enfermas llegan a este tema de conversación. ¿Y por qué? Hombre, porque a lo mejor se ve una correspondencia, una cosa que sean parecida en un siglo y en otro siglo. Pero también quiero decir a mis queridos oyentes que, bueno, muchas veces no me entero bien de las cosas. Entonces, Porque va borracha. no porque vaya borracha, es lo peor. O sea, si al menos fuera borracha tendría una excusa. Pero no es por eso, es porque simplemente soy un poco despistada. Has tenido borracheras muy lúcidas, por otra parte. De hecho, seguramente tus momentos más lúcidos han sido estando borracha. Bueno, discrepo un poco. Puedo discrepar en eso, pero tampoco quiero entrar en un debate sobre los estados de la borrachera, pero lo podemos dejar para otro día, o si quieres hablamos de borrachera hoy. Bueno, como quieras. A mí me parece perfecto. Sí, de hecho, el siglo VI y el siglo -6 es un poco interesante, ¿no? O muy interesante, depende de lo que se trate. No, es muy interesante en realidad. La historia siempre es interesante. Ahí está el reto, hacerlo nosotros interesante. Oye, este inicio ha sido seguramente el peor inicio que nunca he escuchado en un podcast, también os lo digo. Puede ser. Yo quiero empezar diciendo una cosa. Bueno, ibas a decir Cactus. No, digo que si todavía queda algún oyente escuchando en este minuto de grabación, que le hacemos la ola. Solo ha sido un minuto. Sí, ya, o sea, si nos está escuchando hasta aquí, yo creo que ya se va a convertir en un seguidor fiel para siempre. Así que gracias, te queremos. Envíanos algo gratis. Si queréis, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, que tienen actualmente 0 seguidores. Es más, aún no las hemos creado. O no sé si esto es bien o no decirlo. Bueno, cuando estén escuchando el podcast ya existirán. Vale, sí. Vale, pero en el momento que estamos grabando el podcast, todavía no existen. Así que es como el pre-podcast. Sí, porque a día de hoy tenemos un espacio entre la grabación y la edición de unos 3 o 4 meses, ¿no? O sea, para cuando escuchen esto, es probable que estemos todos muertos. O sea, hubo audios nuestros que se grabaron en el siglo VI antes de Cristo. Muy bien hilado ahí, ¿eh? Sí, pero todo tiene su porqué y ahora. Muy bien. Bueno, Sí. yo he buscado algunas cosas que me han parecido interesantes del siglo ¿Puedo -6 antes de empezar? Cristo. ¿Puedo pedir la palabra? Puedes. Sí, ahora lo entenderéis porque, bueno, le digo a los oyentes que soy un poco despistada, ya me iréis conociendo. Y sí, el audio ese que puse al principio era yo, otra vez siendo despistada. Y resulta que yo pensaba que íbamos a hablar del año 66 antes y después de Cristo, ¿no?
Entonces, como también soy un poco dispersa, he empezado a preguntarme, digo, ¿esto de antes de Cristo? O sea, cuando alguien dijo, vamos a empezar a contarlo desde aquí. Entonces, buscar información de cuándo se empieza a contar antes de Cristo. Y es un poco gracioso porque hay un papa que se llama, es muy rápido, ¿vale? Pero es que es divertido. Un papa que se llama Bonifacio IV, que en el 607 le dice a un tipo que se llamaba Dionisio el Exigio, que significaba como Dionisio el enano, entonces a mí me gusta pensar que es un super enano, le dice, anda, ve y descubre cuándo murió Cristo, que va a empezar a contar la época desde ese momento. Entonces este señor era matemático, ojo al dato, Ojo, este señor era matemático, empezó a hacer sus cálculos y a mí me gusta imaginármelo en un pequeño cuarto con muchas velas y un montón de libretas. En ese momento no había PowerPoint, pero sí, en ese momento tendría muchos PowerPoint para adivinarlo y después dijo, eureka, lo tengo. Fue al Papa Bonifacio, lo estableció y hoy en día sabemos que este señor se equivocó. Sabéis que la fecha que dio del nacimiento de Cristo estaba mal. O sea, solo tiene una cosa que hacer y era matemático. se equivocó, Y se se equivocó equivocó al porque despejar la estableció mal. X. Bueno, ¿y cuándo nació Cristo? Bueno, que evidentemente eso tampoco se sabe a ciencia cierta, pero bueno, este señor lo Entonces, ¿cómo intentó se sabe que calcular. se confundió? Pues te lo cuento. Este señor lo intentó calcular con el año de la fundación de Roma y con el reinado de Herodes. Bueno, pero es Que, que Roma ya llevaba 6 siglos antes. claro, pero, o sea, quiero decir, este señor dijo, a ver, tengo que O sea, calcular. podemos decir que Cristo seguramente nació en el año 6 antes de Cristo. No. O sea, ¿se equivocó por siglos o se equivocó por 3 o 4 semanas? No, se equivocó por años, se equivocó como por 14 o 20 años, así. Entonces dices que existía cuando se fundó Roma. ¿Cristo? Evidentemente Cristo no existe cuando se fundó Roma, pero a ver, tú imagínate que eres, ¿cómo se llama este señor? Dionisio el Exigio, eres enano y matemático, ¿vale? Y de repente tienes que adivinar cuándo nació Cristo para poner un calendario para el mundo entero, o sea, estamos en 2020 y Bueno, todavía se es utiliza esta que puta calendario. pues eso es una tarea increíble para hacer a un Claro, entonces matemático este enano, señor, no enano. este señor, no, pues, evidentemente los enanos no tal, pero un saludo a todos los enanos. Pero quiero decir, claro, este señor dijo, a ver, ¿cómo lo hago? Evidentemente no puede ir a buscar en Google cuándo nació Cristo, ¿sabes? Entonces él coge la Biblia. A ver. Imagino que muy fiable la Biblia no es. Pero la Biblia, ¿en qué calcular año cosas se históricas. escribió? Pues depende de qué parte de la Biblia estamos hablando. El Nuevo Testamento se escribe como unos 200, 300 años después de la muerte de Cristo. Todo eso estamos hablando que esto es el siglo VI. O sea, séptimo, perdón. El siglo ¿Y VII. en qué año murió Cristo? Que no se sabe. O sea, no se sabe 100%. Este señor se inventó una fecha y dijo, creo que en esta. Porque tomó de referencia el reinado de Herodes, que es un rey que sale de la Biblia, para los que no sepáis, pues este señor fue el que va a matar a todos los niños porque dice, van a hacer el rey de los reyes que te va a destronar. Y dijo, sí, para tomar por culo todos los niños. Entonces tenían en cuenta cuándo nació este rey y luego la fundación de Roma, pero se equivocó tanto en el reinado de Herodes como en la fundación de Roma, porque es que verdaderamente ni siquiera los romanos tenían claro cuándo se fundó Roma. Por tanto, lo que nosotros consideramos el año cero, que tampoco existe, porque en ese momento, en el siglo VII, el cero no se utiliza. Eso lo traen los árabes un poco más adelante. Así que el año cero no existe, se empieza a contar del año 1. Pero ese año es completamente inventado. Y me parece bastante gracioso, sobre todo por conocer la figura de Dionisio el Exigio, que el pobrecito mío ese se equivocó, pero vivimos con su equivocación. Así que podemos decir que vivimos en una equivocación perpetua. Qué profundo. Bueno, equivocación perpetua para todo. Bueno, yo primero quiero saludar a los dos espectadores que aún sigan en el podcast, después de esta interesante anécdota. Yo es que me imagino, yo me gustaría comentar, me imagino a ese señor en una biblioteca antigua entre papiros, ahí tirando ecuaciones de segundo grado, calculando ahí con escuadra y cartabón entre el imperio de Roma, Herodes, y decir, hostia, qué marrón, loco. Venga, ponemos este año y listo. Y debió ser un poco así. Sí, yo creo que se la jugó. Claro, se la jugó. Dijo, total, nadie va a venir a O sea, mirar esto.
Es como cuando haces un trabajo en el instituto y No, pones claro. abajo bibliografía, un montón de links que son de broma, porque no has mirado nada. Entonces, va, el profe no lo va a revisar. Efectivamente. Imagino que ese señor tampoco dieron bibliografía. O sea, el Bonifacio este se quedó a gusto. Y ya está, pero sí. A mí me ha parecido curioso saber esto, porque nunca me lo había planteado. Y nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Entonces, ¿qué habéis buscado vosotros del siglo VI? Después de este Bueno, es paréntesis. que yo quería decir que antes de todo esto, aparte de saludar ahora el espectador que nos esté escuchando, que el nacimiento de Buda sí que fue en el siglo VI antes de Cristo, que se descubrió hace poco. Sí. ¿En qué año? ¿Lo hizo también el Dionisio, el enano? No, o sea, se También descubrieron tenemos unos, este señor. se debieron o sea, debieron de descubrir unos restos. Unos restos Me que se... encantaría que existiera Oráculo Dionisio el enano. Bueno, da igual. Ya paro. Se descubrieron unos restos y ponía la edad de. O sea, cuando nació Buda. Bueno, sí, se cree que nació y vivió durante ese tiempo. Porque en el templo de Maya Devi se Sí. descubrieron bajo sus ruinas unas estructuras de madera y tal, y se pensaba que ahí estaba Buda enterrado. Entonces se ha puesto fecha a más o menos el tiempo que vivió y cuándo nació. Claro, pero no hay una fecha exacta, ¿no? No la hay. Pues mira, es curioso porque Buda fue del siglo VI antes de Cristo y en el siglo VI después de Cristo, ¿a quién tenemos? Me lo has quitado, A quitado Mahoma. de la boca. Podríamos compararlos. O sea, Sorry. si yo qué sé, si tuvieras que salir de fiesta, ¿con quién te vas? ¿Con Mahoma o con Bueno, Buda? desde aquí quiero mandar un saludito a la célula de Al Qaeda. Prometemos no poner imágenes. A ver, aquí estamos comparando dos siglos, ¿vale? Y me parece dos personajes altamente relevantes. Sí. Hombre, bastante, sí. Hombre, de hecho, serán uno de los personajes más importantes de nuestra historia y de la civilización, ¿no? Y de la pinta que tiene ahora Sí, el la mundo. verdad que sí. Pero eso de fiesta, sin duda, me iría con Buda, porque Mahoma no bebía. Yo también me iría tampoco sé con Buda. si. Además, es como. Claro, tampoco le pongo cara a Mahoma. Buda Bueno, tiene cara como de simpático. Es que vamos a intentar no ponerle cara a Mahoma, por favor. No, sí. No estoy buscando dibujos de Mahoma, no lo estoy haciendo. Hay una revista que se llama Charlie Hebdo, no sé si te suena. Creo que ahí captaron su esencia. Para intentar hablar de cosas más ligeras, ya que yo no me he leído un libro en mi vida, ni soy historiador, ni me interesa nada de esto. Yo he buscado datos estúpidos, como que en el siglo VI antes de Cristo el mundo era súper snob, pero tan snob como ahora. Después de hecho, Cristo. ¿Por qué? Antes, Ah. que es todavía más actual. Bueno, por ejemplo, las servilletas se crearon en esa época, y a ver, no eran de papel, eran lienzos, y las utilizaban para limpiarse durante la comida y después las usaban para llevarse lo que había sobrado de las cenas. Envolvían los O alimentos sea, era en la las servilleta servilletas. tupper. O sea, sí, la servilleta tupper. ¿Y limpiaban esas servilletas mejor que las de los bares de hoy en día? Bueno, suponemos que sí. Pero para limpiarse los dedos tenían un poco de agua al lado, que era mucho más higiénica. Y luego, pues supongo que con las servilletas se secaban los dedos Pero, y ya las utilizaban para hacer el takeaway pertinente. Pero es que no solo eso. pero ¿dónde? ¿Dónde eso? Ujú. Pues esto ocurría en el mundo antiguo, en los egipcios, los griegos, los En la- romanos. En la Atlántida, ¿eh? Pero que esto son cosas de verdad, que la puedes buscar. De hecho, imagínate los ratas que eran ya esta gente. Ay. Y no solo esto, o sea, también durante esta época aparecieron los primeros vegetarianos, otra lastra de nuestra época.
Un saludo también a todos los vegetarianos. Nos estamos creando amigos hoy, ¿eh? Que bueno, los vegetarianos, no sé si sabéis por qué empezaron los vegetarianos a ser vegetarianos. ¿Tenéis alguna idea? ¿Algo que se os pueda ocurrir? Eran antitaurinos. Bueno, en esa época había leones, ¿no? En los circos romanos y así. Estaban en ¿Qué contra de los dices? leones en el Sí. Coliseo, ¿no? De los fosos de Cleopatra, de cocodrilos. Bueno, da igual. Ujú. ¿Por qué? Total. Pues se hicieron vegetarianos un montón de gente, los orfistas, que no sé si sabéis quiénes son los orfistas. Sí, de la religión de Orfeo. Bueno, es un movimiento religioso de Grecia. Bueno, pues total, que el maestro religioso Pitágoras se hizo vegetariano por el tema de la transmigración de las ánimas, ¿no? No sé exactamente si es almas o ánimas, que significa lo mismo. Puede ser, sí, significa lo mismo. Bueno, pues se pensaban que cuando alguien se moría, el alma iba hacia otros cuerpos. Y entonces decidieron no comer carne para no comerse a su tía, a su madre, en un futuro. Los hicieron vegetarianos. Y Pitágoras, de hecho, era como el primer vegetariano del mundo. Una cosa súper snob ya, en aquella época. Bueno, sí, probablemente también en la India muchos hinduistas también fueron vegetarianos. Sí, pero es que Buda nació en este siglo. Sí, pero es que los hinduistas son anteriores a Buda. Ah, amiga, eso ya... Es que yo con las religiones me pierdo. El budismo es una, digamos, no una rama como tal, pero sí podría ser que es una rama del hinduismo, más o menos. Como lo es el cristianismo del judaísmo, más o menos, por eso. Pues sí, bastante curioso, bastante curioso. Yo también he leído por aquí una cosa bueno, que me ha hecho ilusión leerlo, y es que en el 501 a.C., por tanto, siglo VI, Cádiz, Terminando el siglo VI, ¿eh? bueno, por el 501 a.C., Gadir, actual Cádiz, es tomada por Cartago. Y es que aquí, como dato, Cádiz es la ciudad más antigua de Europa. Tun, tun, tun. ¿Y qué pasó en el 509? Pues que Roma se hizo republicana. ¿Queréis hablar algo de esto? ¿Quién fundó eso? También fue un primer Pablo Iglesias. Bueno, pues llevaban 2 años, o sea, 2 siglos de monarquía y de repente dijeron, pues ya no queremos más reyes. Oligarquía republicana, a tomar por el culo. Y luego llegó una dictadura años después, que yo no tengo ni idea. Yo no he leído un libro en mi vida. Todo esto lo acabo de leer. Puedes dejar, Para puedes decir dejar de eso, crear para tus decir vergüenzas. Muy interesante. Pues sí. Qué de cosas, ¿eh? El siglo VI. Bueno, y Cactus. Antes de Cristo. Pues no, la verdad es que, o sea, son muchísimas cosas en realidad. Estoy leyendo aquí y pasaron cosas como muy, muy importantes en el siglo VI, en realidad. Se extendió el uso del hierro por toda Europa. O sea, se extendió de hacer cucharas y cosas así, me refiero, no que no supieran que existía. Cucharas de hierro. Ajá. O sea, hacían ya utensilios. Utensilios buenos. ¿Cómo qué? Bueno, seguramente harían muchas cosas. Orfebrería y así. Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas más que muchas. Adornos de Navidad. O sea, uy, perdón. Borrar. No. Esto lo cortas, ¿eh? Sí, lo corto. Orzuelo, señor Orzuelo. Dime. Deberíamos hacer una sección de tú narrando algún capítulo de la historia del mundo. Pero pues es que yo no me he leído un libro en mi vida. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pues por eso, porque es divertido. Mira, ya hemos aprendido lo de Bueno, las Es servilletas. divertido. Igual mañana aprendemos lo de los Pues sí. manteles. Vale, para el siguiente podcast, señor Orzuelo, tienes que buscar dónde salieron los manteles. Venga, os buscaré dónde salen los manteles. Pero os tengo que decir que si queréis hablamos un poco del siglo VI, porque en contraposición del siglo -6, la gente dejó de ser tan snob. Por ejemplo, ya dejaron de ser todos vegetarianos y se volvieron todos unos vulgares carnívoros. ¿Y eso qué provocó? No, en el siglo VI. Esto, por la aparición del cristianismo, dijeron, aquí ya nadie va a creer en la transmigración de las almas, ni en el politeísmo, ni nada. Y ya el cristianismo lo encajó todo y se acabaron los vegetarianos.
Vaya por Dios. Y también por esto aparecieron las iglesias y algo tan vulgar como ser cristiano. Vulgar me refiero que hay mucha gente, no quiero aquí. Bueno, un saludito para los católicos cristianos también. Sí, ya nos quedan 2 oyentes porque hemos ofendido, no sé, a 20 colectivos hoy ya. Bueno, vamos a darles un apoyo a los cristianos, que cada vez son menos en nuestro país, y vamos a soportarlos desde aquí. Y vamos a contarles que, por ejemplo, todas las iglesias visigodas cristianas son una maravilla, como los primeros asentamientos que hubo en La Rioja, por ejemplo, en Susuyuso. Ujú. Que bueno, que de esto no queda mucho realmente, quedan... Porque después esto ha tenido intervenciones años posteriores románicos y de otras clases. ¿Sabéis algo muy curioso que pasó en el siglo VI DC? Y que se relaciona con el dato, muy buen dato que ha dado Orzuelo de que volvieron a comer carne la gente. Y es que Ujú. en el año A ver. 541 empezó la plaga de Justiniano. Esto fue que en el Imperio Bizantino, la ¿La? plaga de Justiniano, que esto afectó al Imperio Vale, Bizantino, sí. que fue luego esto fue el primer brote de la peste bubónica. Ujú. Eso les Uy, la pasó pandemia. Claro, esto está muy de actualidad, pero ¿sabéis qué es lo jodido? Porque allí no había vacunas ni nada de eso. Y es que el primer brote duró, atención, 8 años. 8 Vaya. años. Pues esperemos que no tengamos esta suerte. Aquí llevamos 8 meses y mira cómo estamos. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé de Pero no creo algunas que no pueden beber en los ¿Qué bares pasa? y se están poniendo nerviositas ya. No es verdad del todo esto. Ni una cosa ni la otra. Que bueno, hablando de comparaciones de un siglo y de otro, ¿qué siglo decidiríais vivir? ¿En el de antes de Cristo o después de Cristo? Bueno, yo en el de antes de Cristo, Yo claramente. Después claramente, de Cristo ya es un ¿Dónde? rollo. si me das a elegir entre una pandemia o usar servilletas, yo claramente elijo las servilletas. Ya, eso es cierto. Más que nada porque ya está viviendo lo de la pandemia, ¿no? Claro, un poco de cambio en mi vida necesito. Sí. Hombre, ¿Y dónde y además viviríais? tendríamos pan y circo en el siglo antes de Cristo. En el siglo VI antes de Cristo. Luego que tenemos Y cristianismo. tendríamos a los vegetarianos Curas. manifestándose en contra de los leones en el Coliseo. Sí, eso es cierto. Vale, sí, yo también me voy al siglo VI antes de Cristo, creo, ¿eh? Aunque a mí me llama la atención bastante el siglo VI después de Cristo. Yo que me iría a todas las épocas de la historia, creo. Pero me iría siendo invisible, ¿sabes? Y yo ver las cosas que pasan. No me gustaría ¿Y vivir. tú crees en el efecto mariposa? En plan, estás Depende. ahí y pisas un gato y porque pisas ese gato y lo matas, cambia el mundo. Hombre, claro que sí. Bueno, esto Homer Simpson nos lo enseñó a todos. Que estas cosas Sí, ocurrían. sí. Claro, además por eso. O sea, esto sale en Los Simpsons y por tanto es cierto. No tengo nada más que añadir. Es que yo creo que realmente la religión de nuestra época y de la gente millennial, porque aunque parezcamos tan subnormales como la generación Z, un saludo también a ellos. O sea, no somos, no somos generación Z. Ya. No lo somos. Yo tampoco tengo muy claro de cómo van comprendidas las generaciones, ¿eh? Yo ya no sé en cuál estoy. Somos muy millennials, de hecho. Estamos ahí en el medio. Pero, pero es que yo tampoco me veo como millennial. ¿Qué es para ti un O sea, millennial? no sé qué soy en este mundo. Es que, claro, es que yo lo que pensaba que era millennial, resulta que ahora se llama generación Z. Yo para mí un millennial era estos niños que utilizan TikToker, son TikToker y se hacen así Millennial. de esto con tu pe y te mira a cámara, así, los TikToker y... ¿Sabéis? No, pero eso es porque tienes los conceptos confundidos. Porque un millennial en la vida cogerá TikTok. Bueno, si eres Tamara Gorro, a lo mejor sí. O yo qué sé. Un saludo para Tamara Gorro. Qué randomismo, ¿eh? Pero vamos, las personas con 2 neuronas como nosotros no se van a hacer TikTok. Es una cosa que... Bueno, por cierto, vamos a tener una red social. También estaremos en TikTok. Podéis seguirnos desde allí. Puede que lo hagamos. Nos subiremos puede que lo cosas de hagamos. hámster. Bueno, realmente el contenido no está muy definido. Al contrario que el contenido de los podcasts. Está muy definido. Sí. O sea, aquí un guión de la hostia. No nos salimos de ese guión.
Lo llevamos preparando por un mes. Bueno, una cosa sí que está en el guión, que yo llevo pensando unos días, es incluir una sección en el podcast, como diría. Sección, Entonces, claro. he pensado hacer retos auditivos. Entonces, para el próximo programa yo Ajá. quiero retar a la señora que le diré... ¿Cómo? No, repito. Stop un momento, porfa. Stop un momento, porfis. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? O sea, esto es surrealista. Esto se queda en el episodio, ¿no? Claro. Sí, te escucho bien. Dime, ¿cómo ha ido? Bueno, ¿Has visto? Es maravillosa mi Bernarda. aquí vemos claramente Sí. El compromiso, ¿eh? el compromiso de este podcast. Sí. Vale, ¿habéis conseguido doblar? ¿La habéis aparcado ahora? ¿Habéis conseguido doblar? ¿La Vale, habéis aparcado pues, ahora? yo estoy aquí al lado. Ahí va, ahí va. No solo para coger un Sí. podcast. Vale, pues. No. No, en la de al lado. Pero mira, bajar abajo a la esquina, ¿vale? Y yo subo allí. Vale, pues os veo en la esquina de ahí. O sea, ir bajando y el primer cruce, ¿vale? Y yo, vamos, estoy allí en 2 minutos. Sí. Venga, ahora. Chicos, tengo que ir a recoger un momento la llave de mi coche, ¿vale? Bueno, es que lo que te quería contar, Atenea, es que he pensado una serie de retos. O sea, quería contarte antes de que te sonara el móvil y abandonaras Sí, el cuenta. podcast. Lo que quería contar es que Sorry. se me ha ocurrido hacer unos retos para la semana siguiente o la que sea, y si superas el reto, puedes pedirle un reto a cualquiera de los otros 2 compañeros, o bien a Cactus o bien a Vale. Orzuelo. Pero un reto como qué. Entonces, el reto que se me ha ocurrido es... ¿A ti te gusta el rap? No. Bueno, pues para O sea, me gustan algunos grupos. la semana que viene te reto a que cantes la canción de Pavos Reales de KCO, toda la parte de KCO, con una base instrumental. ¿Aceptas el reto? Sí. Vale, perfecto. Pues la semana que viene tendremos a Atenea cantando a KCO. Luego te paso, Pero, luego, claro, porque luego luego te paso todo lo necesario para que... no lo he escuchado, sí. Imagino que habla muy rápido y canta mucho, ¿no? O algo así. Nah, no es tan difícil. No, tampoco. Es normalita. Es normalidad, es normalidad. Vale. Bueno, Ok. aquí pondré la base, pondremos en la edición la base por debajo, ¿no? Ajá. Y nada, eso, pues agradecer a todo el mundo mucho que ha aguantado, porque aunque seamos casi perfectos, también somos subnormales, como la generación Z. Y muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.